Entonces, gracias a todos por venir. Agradecemos también a Benito Escobar, rector de la editorial Universidad Finisterre, que colaboró en la publicación de este libro. Los dejo ahora con José Mateo, que es el rector de formación integral, que comenzará la presentación de este. Buenas tardes. Hay tres preguntas que toda universidad y todo profesor o académico debería hacerse. ¿Por qué enseñamos? ¿A quiénes lo hacemos? ¿Cuál es el fin último que pretendemos? Para la Universidad Finisterre, la respuesta a estas preguntas pasa necesariamente a través de la formación integral. Y lo expresa en su misión: contribuir a la formación integral de personas que sean agentes de transformación de la sociedad y de la cultura conforme a los valores cristianos, y construir una comunidad académica de excelencia que busca la verdad, el bien y la belleza. Es decir, la formación integral de la persona y la conformación de una comunidad universitaria acorde a este tipo de formación son la razón de ser de esta universidad. Y esto no puede reducirse a unos contenidos, o menos aún a la tarea de un área o de unos ramos en particular. Estamos hablando de una transformación de personas con unas disposiciones en relación consigo mismos, con los demás, con el contexto y con Dios. Y no estamos hablando solo de los estudiantes, estamos hablando de toda una comunidad universitaria que incluye estudiantes, académicos, colaboradores, graduados, etc. En nuestro ideario encontramos que la formación integral se concibe como el eje articulador de toda la actividad universitaria, porque pone en el centro a la persona como un todo que debe desarrollarse no solo en lo académico o profesional, sino en las diversas dimensiones que constituyen la riqueza de cada persona en orden a alcanzar una unidad de vida. Es decir, la formación integral conecta directamente con la pregunta ¿a quién se enseña? Cuando ponemos a la persona al centro y buscamos formar conforme al bien y la verdad de dicha persona. Tiene que considerarse como una visión de conjunto. La persona humana es un ser completo y complejo. Es necesario verlo con su integridad, no como una suma de partes, sino como un único sistema integrado por muchas partes, pero que se integran en una realidad única. Hablando del tema de la vida humana, Pablo VI estaba convencido de que cualquier problema referente a este tema había que considerarse por encima de perspectivas parciales de orden biológico o psicológico, demográfico o sociológico, a la luz de una visión integral del hombre y de una vocación, no solo natural y terrena, sino también sobrenatural y eterna. A este respecto, podríamos traer a la mente tantas decisiones que se toman hoy sobre la vida humana, sobre las personas humanas, o todo lo que tiene que ver con las personas humanas, políticas, gobierno, etcétera, y que no consideran a la persona en su integridad o en su integralidad, solamente como un factor económico, como un factor social, y con esos elementos tomamos decisiones sobre una realidad que es mucho más compleja. Y ese es un desafío muy grande que tenemos como sociedad. El poder formar de tal manera que toda decisión que se tome sobre cualquier cosa que afecte a la persona humana tome en cuenta la integralidad de la persona, sin dejar fuera ninguno de sus elementos. Esta es la visión integral de la persona, que no deja fuera ninguno de los aspectos que la conforman y la tratan como una realidad única. Benedicto XVI decía que la universidad ha sido y está llamada a ser siempre la casa donde se busca la verdad propia de la persona humana. Por otro lado, la realidad no se separa para ser percibida por la persona. No solamente la persona tiene que tener una visión integral, sino que también la realidad no se separa para ser percibida por la persona. De la misma manera que ésta no se desintegra para acceder a diversos aspectos de la realidad. Antes bien, la persona en su concreta realidad, en su concreta totalidad, está íntimamente circundada en la específica totalidad de su realidad. Y por ello es posible entonces hablar de integralidad, puesto que ni la persona ni la realidad se encuentran desintegrados. La integralidad es la característica esencial de experiencia personal y por eso de la persona. El estudiante que viene a nuestras aulas es una persona que viene con toda su realidad. Viene con su historia, con sus problemas, con sus conocimientos, con su trayectoria, con su psicología.
y no podemos dejar ninguno de estos elementos fuera porque es parte de la persona y viene con todo ello. Y la manera como percibe y como comprende la realidad es a través de su totalidad. Cualquier proceso educativo que no tome en cuenta esta integralidad va a ser siempre incompleto. Y lo mismo sucede con la realidad. La realidad no se desintegra para ser conocida. Nos enfrentamos a ella tal como es. Cuando leemos nuestra misión y nuestro perfil genérico de egreso, podemos ver que lo que buscamos es generar ante todo actitudes y disposiciones estables, lo que es conocido como virtudes. Y ese es el sustento del tipo de formación y liderazgo que deseamos imprimir en esta universidad. Para lograrlo, nuestro modelo formativo propone partir de un currículo que debe estar sustentado en esta visión antropológica de la persona y por ende de su perfeccionamiento y que interactúa a través de la experiencia universitaria entre académicos, estudiantes y el entorno. Todo ello inmerso en una cultura de acompañamiento. Es decir, la formación integral es tarea de toda la comunidad universitaria. Benedicto XVI decía que las universidades y las instituciones católicas de educación superior están llamadas a ser laboratorios de humanidad, ofreciendo programas y cursos que estimulen a los jóvenes estudiantes no solo en la búsqueda de una cualificación profesional, sino también de la respuesta a la demanda de la felicidad, del sentido y plenitud, que anida en el corazón del hombre. Es por ello que toda formación que deje fuera alguno de estos aspectos de la integridad de la persona será siempre inadecuada. El libro Formación Integral Universitaria nos ofrece un estupendo compendio de reflexiones en torno a la persona humana, que se convierten en una verdadera respuesta a los desafíos del quehacer de la Universidad Finisterre hoy. Muchas gracias. Buenas tardes. Ante todo, les agradezco a los editores la posibilidad de presentar el libro. Yo soy Tomás Rego, soy director de Filosofía y Formación General de esta institución y un entusiasta de esta propuesta de la formación integral. El libro que estamos presentando es una colección de artículos, ponencias y reflexiones surgidas en el seno de la Universidad Finisterre, a partir de 3 encuentros académicos organizados por la Dirección de Filosofía y Formación General. Una jornada de estudios para conmemorar los 400 años de la actividad universitaria en Chile, del año 2022, un seminario internacional dedicado a la persona y sus dimensiones, desafíos actuales, del año 2021, y una jornada sobre el concepto de formación integral, del año 2020. Los editores solicitaron también a otros académicos una contribución para completar este volumen. En los diversos roles y en la afiliación académica de los autores, es decir, hay rectores, vicerrectores, directores de carrera, decanos y académicos, y de diversas universidades, en esta variedad se hace manifiesto el compromiso de nuestra institución con este asunto profundamente universitario y el compromiso de la gran comunidad de las universidades pertenecientes a la red Regnum Christi. En la estructura del libro se puede reconocer cada una de aquellas jornadas académicas, ya que la primera parte está dedicada al origen de la universidad medieval y al desarrollo de las instituciones universitarias en Chile, junto con los desafíos que la gestión académica plantean a los académicos en este difícil equilibrio entre el cumplir con los estándares de calidad homogeneizantes y el cultivar la peculiaridad, el ethos de cada institución, o el equilibrio que hay que alcanzar entre el desarrollo de la investigación y el cuidado de la docencia. La segunda parte está dedicada a la noción de persona y su comprensión metafísica, cuyo estudio profundo es condición inicial para poder consagrarnos a la tarea de formar seres humanos. La tercera parte enfrenta algunos de los desafíos que la formación de universitarios supone para nuestras instituciones y ofrece diversas claves que deben articular nuestra respuesta: la persona, las humanidades, el catolicismo. Todos estos elementos aparecen como los cimientos de una verdadera formación universitaria integral, que es el aporte que las universidades católicas tienen para ofrecer en nuestras sociedades. Como nos exhortaba Carlos Peña la semana pasada en el seminario sobre universidades con ideario,
Esta es la sal que, en cuanto a instituciones católicas, tenemos para ofrecer al mundo. Si no hacemos ese aporte, esta sal de la formación integral universitaria estará ausente en nuestras sociedades. La lectura de este libro tiene, entre otras virtudes, la capacidad de suscitar una reflexión personal sobre la naturaleza de una formación integral universitaria. A continuación, les presentaré la reflexión que ha suscitado en mí, como ejemplo de lo que podrá también suscitar en ustedes cuando puedan dedicarse a la lectura de este volumen. Si nos preguntamos si es conveniente que en la universidad moderna se favorezca un modelo teórico sobre la persona humana, se nos podría responder que esta opción dejaría de lado el estudio o la seria consideración de otras respuestas que históricamente se han dado, o incluso anularía la posibilidad de nuevas comprensiones del humano. Sin embargo, debemos notar que todo intelectual asume una noción del humano en su investigación y docencia, sea esta explícita o implícita. Y la mayoría de las veces, este concepto es asumido acríticamente, o en el mejor de los casos, luego de un esfuerzo intelectual autodidacta y fragmentario, pero no profesional. Por ello, el que la universidad dedique horas privilegiadas de estudio a la naturaleza del ser humano y al modo en que éste crece en dirección a su plenitud, un estudio cimentado sobre el trabajo fundado de profesionales de las humanidades, y especialmente de la filosofía, es sencillamente colocar una guía disciplinar en este aspecto siempre presente del quehacer universitario. Este conocimiento de la persona humana, por tanto, redunda en un primer beneficio que toda concepción de la universidad debería reconocer: el dar una base sólida, científica y sapiencial a nuestra comprensión del humano, que funciona como presupuesto de todo conocimiento y arte disciplinar. Pero esto es solo el comienzo. La formación integral, que se edifica sobre una noción clara de la persona humana, nos revela el aspecto quizás más sorprendente de esta naturaleza: su capacidad intelectual de conocer la realidad. Y aquí, la universidad se presenta como la institución natural que más condiciones ofrece para el despliegue de la búsqueda humana de la verdad. El despertar intelectual de la infancia, maravillado ante cada detalle de la naturaleza, debiera encontrar en nuestros universitarios, alumnos y docentes, su confirmación. Se quiere saber sobre la propia disciplina y sobre todo lo que podamos entender. La formación de los universitarios, por tanto, si bien comienza por el campo disciplinar, no puede limitarse a él. Hay en nosotros un deseo natural de conocer todo lo real, y la universidad debe confirmar o incluso despertar esta vocación y propiciar, dentro de sus limitaciones, su desarrollo. Es así que la formación universitaria es sabiduría, no mera preparación para un oficio. En efecto, atendemos a las palabras iniciales del libro: no hay que decir nunca basta, hay que crecer siempre. Siguiendo a San Agustín, citaba el autor del prólogo. Nos podemos preguntar, empero, ¿cómo podemos configurar esta sabiduría? Uno de los artículos del libro explícitamente propone a la reflexión de inspiración aristotélica sobre las virtudes como modelo. La reflexión sobre las virtudes está construida sobre una sólida fundamentación antropológica y nos ofrece un esquema conceptual que abarca gran parte de lo que se podría considerar una formación integral universitaria. En efecto, si observamos la distinción entre virtudes morales e intelectuales, podríamos reconocer que en ella se atiende tanto a los conocimientos y procedimientos que uno espera recibir de su formación disciplinar universitaria, cuanto a los aspectos que vincularíamos más bien con una formación integral. Me explico. Las virtudes intelectuales, en cuanto que son hábitos forjados por el estudio y la repetición, son el signo del éxito primario de los estudios universitarios. Se ha adquirido la virtud intelectual de la ciencia médica, por la que el estudiante con facilidad alcanza las conclusiones de su ciencia, y también se ha adquirido la virtud intelectual del arte médica, por la cual sabe aplicar su ciencia en su paciente, teniendo dominio de su instrumental y los procedimientos médicos terapéuticos. Si a esta formación base se le suma una reflexión profunda y sistemática sobre lo humano y el universo todo, más allá de los límites de la ciencia propia, nos encontramos con la forja de la virtud intelectual de la sabiduría, por la cual adquirimos una visión global de la realidad,
de nuestra dignidad personal y se abre la pregunta por la trascendencia de algún principio que sea causa de todo lo real. Estas virtudes intelectuales nos abren a un saber hacer. Nuestro universitario sabe sobre su profesión y se pregunta por el mundo. Esta es la sabiduría, pero solo el inicio. Porque ese nunca decir basta, esa necesidad de desarrollar nuestro potencial, ese querer siempre, no es solo búsqueda de la verdad, sino que también se prolonga hasta la acción, a la realización del bien que es posible para nosotros. Y aquí, el esquema aristotélico nos completa el modelo de la formación integral. Las virtudes morales no solo nos ofrecen el saber obrar bien, sino que nos mueven a la realización de este bien. En efecto, la virtud de la justicia mueve nuestra voluntad al bien del otro, de toda la comunidad. La templanza nos da la mesura y medida en el gozo del bien. La fortaleza nos da coraje en la realización de este bien. La prudencia nos da racionalidad en la elección de los medios para realizar este bien. La formación integral no será verdaderamente integral si no nos mueve a la realización de los bienes que nos presenta la búsqueda de la verdad universitaria. Como leemos en las palabras finales del volumen, la formación integral parte del reconocimiento de la dignidad de la persona y concluye en su plenitud. En efecto, la reflexión sobre la naturaleza humana, nos dice Boecio en La Consolación, no es completa si no se proyecta sobre la finalidad de esta vida humana, sobre la felicidad del ser humano. Recapitulando, ¿por qué estamos hablando de una formación integral universitaria y no meramente humana? Es decir, una formación sencillamente ética, una ética filosófica. En primer lugar, porque la reflexión sobre la naturaleza del humano da la base para la comprensión de los presupuestos de la propia ciencia, entre los que se incluye la concepción del humano, como ya hemos dicho, pero a partir de ello se hace posible la reflexión sobre la naturaleza del conocimiento humano, con sus potencialidades y límites, lo que habilita al universitario a realizar una verdadera reflexión sobre los límites de la propia ciencia. Esta reflexión epistemológica hace posible, a su vez, la reflexión sobre los fundamentos de las restantes ciencias. Y repito la pregunta, ¿por qué esto es parte de una formación integral universitaria? En primer lugar, la relación entre las virtudes intelectuales y las morales nos mueven del saber hacer al actuar efectivamente orientados por amor al bien propio y al bien común, con mesura, coraje y racionalidad prudencial. Segundo, porque el conocimiento epistemológico de la propia ciencia es un aporte al desarrollo de la propia disciplina. Tercero, porque el conocimiento de la fundamentación epistemológica de las restantes ciencias hace posible una verdadera labor interdisciplinaria. Solo entendiendo los límites de mi ciencia y las relaciones con las restantes, puedo comparar las conclusiones, procedimientos y puntos de partida de ciencias distintas. La interdisciplinariedad profunda exige conocimiento filosófico, y esto se hace posible en la universidad con formación integral universitaria. La formación universitaria debe ser integral, porque su plenitud es una sabiduría que no solo entiende, sino que también obra. Cabe una última pregunta. Si la formación debe ser integral y universitaria, ¿por qué también católica? Creo que la respuesta, de modo sintético, podría resumirse en Jesucristo. En efecto, si fundamento de la formación integral es la naturaleza humana, el olvido de Cristo implica dejar de lado al hombre perfecto, a aquel modelo de humanidad donde todo lo humano encuentra su respuesta primera y última. Mucho nos revela sobre la naturaleza humana la contemplación de la vida terrena del Señor. Jesucristo nos muestra nuestra naturaleza, cuando la contemplación de nuestras sociedades oscurece los rasgos esenciales de la humanidad. Pero además, podemos recordar que este Cristo es el Logos, esta fuente de racionalidad, que como fuente de toda verdad es respuesta sobrenatural al anhelo natural de la búsqueda de la verdad, intrínseco de la naturaleza humana. De este modo, el catolicismo, fundado en Cristo, que es Dios y ser humano perfecto y Logos pleno, al que ya buscaban Parménides y Aristóteles,
tiene un tesoro inexhaurible de sabiduría humana y sobrenatural que no puede estar excluido de la vida universitaria. No para ser impuesto, naturalmente. Y reconocidas las diferencias epistemológicas entre lo natural y lo sobrenatural, la reflexión del cristiano sobre el mundo amplía la discusión sobre lo real y funciona como sal en el ágora universal. Muchas gracias. Bueno, partir agradeciendo, agradecer a Dios la posibilidad de este libro, este trabajo, agradecer a Pepe y a Tomás sus presentaciones y brevemente contar un poco. Este ha sido el proceso largo. Bueno, el libro también es largo, pero ha sido un proceso largo. Agradecer a James, al padre James, que lo ha empujado. La verdad, la idea fue de él y yo me sumé aquí como colaborador. Así, agradezco que mi nombre haya segundo, porque si no sería una caradura. Partimos efectivamente algunos seminarios, algunos encuentros, algunas inquietudes en relación a los temas que se estaban dando, y todo en torno a la universidad, porque efectivamente, un poco como decían estas palabras anteriores, lo propio del hacer universitario también es cuestionarse sobre el mismo hacer universitario y el sentido propio de lo que significa la universidad como tal, en su hacer. Ya que nos dejemos de cuestionar esto, en cierto sentido vamos a dejar de hacer universidades, votaremos en otra cosa, quién sabe. Pero por ahora lo propio nuestro es hacernos las preguntas. Particularmente agradecido, en mi caso me tocó organizar el seminario por los 400 años de la historia de la actividad universitaria en Chile, y el pensar cómo en el fondo la universidad va generando un núcleo de cultura y de pensamiento y de idea que va moviendo finalmente la conciencia del país y de los distintos aspectos que va tocando dentro de la misma sociedad. Una experiencia tremendamente enriquecedora, la posibilidad también de revisar, corregir una y otra vez, porque mi padre James sabe alguna errata, yo no encontraba ninguna, pero bueno. Eso, darle las gracias a ustedes por estar hoy día aquí, cada uno una persona importante también a este proyecto, y en ese sentido les agradecemos y muy contentos. Muchas gracias por venir. Este libro es fruto de una reflexión, pero no es la reflexión. La reflexión, y este fue el intento de este libro, era concretizar la reflexión ya realizada y presentar la reflexión universitaria a los demás. Muchas veces las palabras de un docente se escapan, ni siquiera el estudiante lo escucha o lo escucha a media, pero la verdad tiene un poder en sí. A veces podemos decir que la verdad podría ser intolerante, pero como dice Ratzinger, solo es por diálogos que realmente podemos buscar la verdad. Y la universidad es este lugar del diálogo, de poner en cuestión las ideas y cuestionar cuál es la verdad de estas ideas. Y este libro lo ha buscado hacer, tanto en qué es la visión de la universidad hoy en día en Chile, con un recorrido histórico y también desde los desafíos actuales. Y después pasamos a hablar de los desafíos hoy en día de entender la persona. Es muy interesante ver los intentos que reducen la persona a una ideología. Y por eso abarcamos la persona en sus múltiples dimensiones. El último capítulo de esta sección es un capítulo que dialoga con los filósofos más importantes en este momento, y el autor Javier Gutiérrez habla desde cada enfoque y cada filósofo actual, mostrando la crisis actual de la cultura de hoy. Si hay una crisis en la cultura, implica que hay una crisis en entender quiénes somos nosotros, porque la cultura es fruto de lo que hacemos nosotros. Y por lo tanto, la formación integral universitaria es un intento de responder, una respuesta concreta
a una pregunta hecha por la persona. ¿Quién soy yo y qué hago? La universidad hoy en día puede ser reducida a simplemente profesionalizar a las personas, y este es nuestro enfoque, que queremos responder a una visión reduccionista de la universidad y mostrar que la universidad es este lugar del diálogo, de búsqueda de la trascendencia de la pregunta ¿quién soy yo? ¿Para qué existo? Y no solo ¿qué hago? Entonces se abarquen tanto la ciencia y el arte. Se busca entender y integrar los saberes. Por eso la universidad tiene este poder de un encuentro entre varias ideas, varias personas. Por lo tanto, la definición es una comunidad de académicos y estudiantes en la búsqueda de la verdad. Pero no una verdad kantiana abstracta, la pura razón, sino una razón que transforma la realidad. La verdad es transformativa. Y por eso cuando Tomás hablaba de las virtudes morales, hay algunas virtudes morales necesarias para estar en la universidad, para estudiar la fortaleza, la templanza, la disciplina. Pero también con el encuentro con la verdad hay una transformación, una coherencia, hay implicancia de encontrarse con la verdad. Y por lo tanto, la universidad es verdaderamente un lugar de transformación. Y es esta nuestra esperanza. La universidad tiene un rol muy importante hoy en día, no solo de titular estudiantes, sino transformar vidas. Y por lo tanto, no simplemente buscamos una formación profesional, sino una formación integral, una formación universitaria propiamente hablando. Les agradezco mucho la participación, también a muchos autores que no pudieron asistir. Tenemos autores de Italia, España, los Estados Unidos y varios aquí en Chile. Y apreciamos mucho esta contribución a este diálogo entre varios académicos que al final, con también la aprobación del fondo de la vicerrectoría académica, pudimos concretizar este diálogo en el libro que presentamos. Muchas gracias.